Doctora, si nos podría relatar específicamente cuál es el trabajo que están haciendo hoy y que se diferencia sobre todo de las otras semanas. Sí, cómo no. Resulta que la fiscal general del Estado conformó un equipo del plan de respuesta al coronavirus, donde estamos varios fiscales trabajando, ¿verdad?, sobre este tema en varios aspectos relacionados a mitigar la expansión de este virus. Y en eso, entre ellos, se observó una circulación vehicular, primeramente peatonal, excesiva en las calles. Entonces, a raíz de eso, se organizaron al día de ayer y el día de hoy lugares específicos donde nos instalamos conjuntamente con la Policía Nacional. Estamos trabajando con el comisario, con el jefe de Policía de Asunción, el comisario Silvino Leguizamón, y en los lugares claves de acceso a la ciudad de Asunción y también en lugares claves dentro de la ciudad donde hay mucha circulación de vehículos y de personas. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es que las personas exhibían la constancia de trabajo pertenecientes a empresas prestadoras de servicios. Y resulta que el decreto 3478 del 20 de marzo de 2020 habilitó, amplió y dio permiso para que empresas prestadoras de servicios trabajen durante la cuarentena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas están y los vehículos están circulando legalmente, no les podemos impedir el tránsito porque corresponden a estas empresas que fueron habilitadas por el segundo decreto. Entonces, estamos ante una problemática legal que hace que no se respete la cuarentena. En este caso, ¿y qué pasa con aquellos que están presentando? Porque escuchamos también, doctora, gente que está presentando certificados justificativos aparentemente falsos. ¿Qué pasa con esa persona o con la persona que emitió o con aquella persona que presenta un certificado y efectivamente no pertenece al rubro que está habilitado por el decreto? Y mira, fue muy escaso eso. Realmente fue el mínimo. Entonces es importante entender eso para poder saber si es que realmente estamos o no en cuarentena, ¿verdad? Fue porque ante los casos dudosos o para verificar, nosotros paramos el tránsito, demoramos a los conductores y a sus vehículos, conversamos, llamamos y hablamos con sus gerentes, con sus jefes de personal y se verificó que lo dudoso era auténtico. Realmente esa es la situación que hay. O sea que acá no es un problema que no tengamos mano dura, tenemos mano dura. Los agentes fiscales estamos en condiciones de inmediatamente ordenar la aprehensión de esa persona. Fiscal. Ese no es el problema. Fito Cabral te saluda, fiscala, ¿cómo te va? Sí. ¿Qué son las empresas de servicio que están ahora habilitadas? ¿Cuáles son? Porque acá nos acaba de escribir un compañero del canal y nos dice, Artigas, el tránsito es totalmente normal, como un día cualquiera. O sea, así es. ¿Qué está pasando? Y bueno, resulta que el decreto en su artículo 2 establece cuáles son las empresas prestadoras de servicio y utiliza la palabra imprescindible. No define lo que es imprescindible, pero luego, más abajo, establece todos los casos. Que son 18 casos. Son innumerables. Por ejemplo, embalaje de cartón, vidrio, metal, todo tipo de material para embalaje. Sí. Empresas prestadoras de servicio. Call center que trabajan a partir de 100 personas en adelante. Empresa prestadora de servicio imprescindible. Por ejemplo, las empresas de telefonía que tienen sus empresas tercerizadas, que hacen los arreglos de cables en los domicilios particulares. Prestadora de servicio imprescindible. Empresas que venden los papelitos que envuelven los dulces. Empresas prestadoras de servicios imprescindibles. Es decir, que en realidad todas son empresas prestadoras de servicios imprescindibles. Y resulta que lo que el MIC le había manifestado al Ministerio Público, porque nos remitieron unas notas, decían que estas empresas
iban a buscar los mecanismos para acortar sus horarios de trabajo o acortar sus números de empleados en el sentido de hacer turnos escalonados, etc. Sí. Bueno, nosotros eso en calle no estamos viendo. Por ejemplo, le entrevistamos a los empleados que portaban las constancias y les preguntamos, ¿hasta qué hora trabaja usted? Hasta las 19 horas. ¿Eso es horario normal? Sí, es mi horario normal. Entonces, nosotros con el comisario nos hacemos la pregunta. A las 20 horas se inicia la restricción circulatoria. No, a las 19 ya ahora. Cambió. ¿Cómo hace? Cambió. ¿Cómo hace? Sí. ¿Cómo hace ese empleado que sale a las 19 horas, ¿verdad?, llegar a su casa antes de las 20? Imposible. ¿Por qué? Porque no hay luego los colectivos suficientes, ¿verdad? Y son contadas las empresas que tienen un bus o tienen un mecanismo de transporte que organizan con sus empleados para poder traer y llevar a esa gente que está trabajando. O sea, lo que yo digo es, pongámonos las pilas, ya que se permite que estas empresas trabajen, pongámonos las pilas para ver cómo reducimos nuestro horario, cómo hacemos que nuestro trabajo sea más productivo. Si tenemos que ir a arreglar los cables de las casas, no sé, juntemos el barrio y un día hacemos el barrio de 7 a 12, después nos vamos a nuestra casa a hacer cuarentena. Ahora, entonces, ese es el tema. Entonces, fiscala, no hay cuarentena. Si lo que usted está diciendo es que no hay cuarentena. No, y hay que miren la calle. Y nosotros todos esos datos ya los hemos pasado el día de ayer, todo este insumo, porque lo que nosotros hacemos es vamos a la calle para poder comprender por qué estamos en esa situación. Esa fue la instrucción que nosotros recibimos de la Fiscal General del Estado. Entonces, ya nos fuimos, ya le informamos. Ahora, fiscal, estamos ante esta situación. Sí, ahora respecto a estas empresas, ¿a quién hace la advertencia a la patronal en este caso cuando ustedes se enteran que efectivamente están trabajando hasta las 7, 7 y media de la noche, posteriormente se quedan sin colectivos? Claramente ese empleado va a estar en la calle 8, 9 de la noche y va a ser agarrado o controlado por la policía. ¿Quién debe advertir a los patronales, a la patronal? Y está permitido por el decreto 3478/20. Está permitido. Claro, no es ilegal. Pero lo que habían acordado estos empresarios también era, o la patronal, era efectivamente flexibilizar los horarios, eso uno, y dos, de que trabaje por lo menos un poco más de la mitad o se turnen con horarios escalonados a los empleados, pero así como estamos viendo en las calles, todos están trabajando, al menos del rubro establecido. Respetuosamente y humildemente le pido al Ministerio de Industria y Comercio y al Ministerio del Trabajo que aúnen esfuerzos, ¿verdad? Porque nosotros con este decreto no podemos estar aprendiendo y deteniendo a la gente, al menos que nosotros verifiquemos que sea una empresa que no esté dentro de ese listado. Pero no visualizamos eso. Y estamos haciendo hasta la verificación telefónica in situ. O sea, la cuarentena total es muy ambigua con este decreto, es muy flexible. Totalmente. Así es, señor. Ahora, fiscal, ¿qué se necesita para que los bomberos vienen hace como una semana trabajando en algunos barrios, desinfectando, limpiando, manguereando? Ayer ocurrió en Lambaré, en la zona del cementerio, que llegó la fiscalía y suspendió los trabajos que estaban realizando los bomberos. ¿Qué es el documento específico que necesitan ante una limpieza como esta, por ejemplo? Sí, justamente estaba la colega Casey Jiménez, ¿verdad? Y resulta que tienen que tener una autorización de la municipalidad, ¿verdad?, que les indique cuáles son los productos que deben usar y si pueden hacer esa fumigación aérea. ¿Por qué? Porque el ingeniero Aguadé, que es experto en temas ambientales, informó al Ministerio Público de que hay productos que pueden afectar al agua subterránea. ¿Entiendes? Ese es el problema. Entonces, lo que necesitamos es que ellos tengan su autorización de la municipalidad que les diga, sí, con este producto usted puede hacer la fumigación aérea o en todo caso del Ministerio de Salud. Claro, hay una cuestión ambiental de por medio. Sí, señor, así es. Y no es que esta fiscal en forma totalmente irresponsable impidió. No es así. No es así, al revés. Ella tuvo que hacerlo porque no tenía la documentación que le autorizaba a hacer ese tipo de tarea de fumigación. Ya. Y doctora, ¿lograron captar en algún momento a algún chofer
o alguien que estaba yendo hacia el interior del país, o este control se remite exclusivamente aquí en la zona del centro y en los alrededores? No, los colegas están realizando los controles también, ¿verdad? En las ciudades del interior del país. El tema es el siguiente: resulta que no se puede cerrar una ruta o un camino, ¿verdad? Porque esa es una cuestión que las leyes lo disponen así, ¿verdad? Sí. La cuestión ahora que se está discutiendo es cómo hacer que esas personas que vienen, entre comillas, porque son realmente vacacionistas de Semana Santa, que están adelantando en la creencia que recién el 5 no se va a empezar el control duro, porque no es así, ya estamos empezando, creen de que ellos pueden ir a una ciudad donde no residen. Y resulta que la prohibición de la cuarentena es clara: te quedas en tu casa, no te vas a la casa de tu mamá, de tu tío, de tu abuelo o de lo que sea, te quedas en tu casa donde vivís. Entonces lo que estamos es analizando es que aquellas personas que no tienen residencia en la ciudad donde están yendo y lo están haciendo por vacaciones, pues la autoridad debería decirle: vuelva a su casa. Muchos ya salieron este fin de semana, doctora. Sí, así es. Caso Muchísimos. contrario, se va a expandir el coronavirus. Ustedes ven de todos los días, estamos mirando el informe diario del Ministerio de Salud Pública. ¿Dónde está concentrada la gente infectada? En Asunción y en Central. Si nosotros salimos, se va a desparramar en todo el territorio de la República. Y en una es un tema zona muy complicado. Claro, pero además en zonas donde no tienen prácticamente acceso a la salud, eso es lo que preocupa, ¿verdad? O sea, donde no hay hospitales, donde no hay centros de salud, donde no hay insumos, donde no hay equipos de bioseguridad, y la gente está llevando, desde el momento en que hay circulación comunitaria, la gente hace, digamos, una cuestión muy responsable al ir al interior y poder contagiar a los parientes. Las colas que estábamos viendo en las rutas eran increíbles en estos días, la cantidad de vehículos que iban al interior. ¿Qué va a pasar con esa gente? O sea, ¿puede haber una sanción cuando intenten volver? No hay una visualización clara de eso. No está clara el accionar que tenemos que implementar con respecto a ese tema, ¿verdad? No hay claridad y ahí entra el Ministerio del Interior, ¿verdad? Entonces necesitamos esa claridad, ¿verdad? Para poder cumplir con ese decreto, con esa ejecución, ¿verdad? Cumplir, ¿verdad? Necesitamos esa claridad, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que actuamos en resistencia, actuamos en el 205 contra los propietarios de empresas que pongan en riesgo a sus empleados. Tenemos la ley 716 en el caso de la aglomeración. O sea, instrumentos jurídicos tenemos, pero se necesita una claridad con respecto a la parte ejecutiva, ¿verdad? De cómo hacer que la gente, parar a la gente, ¿verdad? Y ordenarle que vuelva a su casa. Eso es lo que nos está faltando en este momento. Por último, fiscal, justamente ante esa falta de claridad en lo que tiene que ver con las sanciones, lo que hizo anoche el ministro del Interior fue lanzar en sus redes sociales la información de que efectivamente para aquellos insensatos van a incautar sus vehículos. O sea, no van a prohibir el paso de las personas, pero al sacarle el vehículo va a ser muy difícil ir a algún lugar, es lo que anunció el ministro anoche. Entiendo. ¿Y qué pasa si la persona que está dentro exhiben su certificado, su constancia de trabajo legal? Bueno, hay tantas preguntas por responder. La policía también tiene que hacer su trabajo de revisar los vehículos porque hay mañas, doctora. Hay gente que está escondiendo debajo de los asientos las maletas, por ejemplo. Y la policía hace ese control. La policía hace el control. El trabajo que la Policía Nacional está haciendo es una cuestión, pero fenomenal, ¿verdad? Y nosotros estamos trabajando al lado de ellos, apoyando su trabajo 100%. Lo que se necesita es la claridad del decreto. Allí nosotros necesitamos, que se aclare, que se modifique, se restrinja. Entonces nosotros tenemos esta normativa en nuestras manos. Así que esa es nuestra preocupación.